Listo, entonces, muy buenas tardes a los profesores, las profesoras que hoy nos acompañan en este curso de apoyo para ingreso a la carrera magisterial. Esta es nuestra cuarta sesión. En esta sesión trataremos el marco normativo. Eh, para ello, tenemos un referente para el magisterio colombiano, que es la compañera Marta Alfonso del Ejecutivo de FECODE, que hoy nos acompaña pues con su presencia y con sus aportes. Entonces, bienvenida a la profe. Contarle que esta es nuestro curso de ingreso a la carrera magisterial y que estamos con alrededor de 400 profes inscritos, ¿cierto? Y se conectan más o menos 50 profesores en cada una de las sesiones. Entonces, en esta ocasión, para los que pues de pronto no la conocen a la compañera Marta Alfonso, ella es ejecutiva de FECODE, es integrante del Movimiento por el Derecho de los Pueblos MODEP, es una compañera y una amiga muy cercana a nosotros, a los maestros y maestros en marcha. Entonces, Marta, te doy la palabra. De antemano, muchas gracias por acompañarnos y bueno, el espacio es tuyo. El micrófono, profe, está apagado el micrófono. Y no aprendimos. Bueno, un saludo muy fraternal a ti, Elkin, a los compañeros del equipo de trabajo de Maestros en Marcha y obviamente a quienes están conectando a sacar este ratico. Bueno, no sé si los que están aquí todos son absolutamente nuevos, que no han estado, o son compañeros y compañeras que tienen la expectativa de estando en carrera ya volverse a presentar. Igualmente, me imagino que hay compañeros y compañeras que también ya se han presentado a estos procesos y de pronto o no han pasado o no han seguido el proceso. Entonces, pues obviamente las preguntas según la población son diferentes. Voy a pedir para que no nos enredemos, que si hay compañeros que quieren saber sobre derechos de carrera de quienes ya están vinculados, que se quieren presentar a otro cargo, los dejemos como aparte en un bloquecito para poderme concentrar como en lo básico, en lo inicial, porque yo como esas expectativas de entender cómo funciona nuestra carrera docente, qué tiene, qué contiene y cómo se ha venido estructurando. ¿Cierto? Entonces, lo primero es decir que el decreto 1278 de 2002 empezó a ser efectivo en el 2005 y en este momento se empezaron las primeras convocatorias para el ingreso a la carrera docente y que la normatividad está estipulada en el 1278, pero que allí hay varios aspectos del 1278 que no se, o sea, que los declararon inexequibles, o sea, inaplicables, y se han hecho frente a eso reglamentaciones para que cumplan los objetos de ley. No voy a entrar en toda esa normatividad. ¿Qué características tiene nuestra carrera? Que es un sistema de evaluación. Yo tengo aquí una charla, una presentación completa sobre eso, no me voy a dedicar a eso, de pronto en otro espacio lo trabaja uno, pero digamos lo esencial es que es un sistema de evaluación para el ingreso, para el periodo de prueba, para la permanencia y para el ascenso. Es mentira lo que dicen que a los maestros y maestras no nos evalúan. A los maestros provisionales los evalúan ahorita estando en provisionalidad la evaluación de desempeño y es obligatoria. A nosotros, los que ya estamos vinculados bajo el decreto 1278, nos han evaluado todo. Yo soy maestra vinculada bajo el 1278 del municipio de Medellín, maestra en primaria. He presentado 2 veces este concurso. La primera vez lo hice en el 2005, a finales del 2005, me vinculé en el 2006 y posteriormente lo hice en el año 2015 para que me reconocieran la maestría y obviamente he presentado todas las pruebas de ascenso. Entonces,
hay una cuestión que yo siempre le he dicho a los compañeros y compañeras, yo sé que no es la situación de cada uno o cada uno, pero si ustedes van a ir a una prueba, lo primero que tienen que es tranquilizarse, porque la prueba, si ustedes la cogen y la resuelven en una situación sin presión, no les va a parecer tan difícil, pero en ese momento les parece horrible, difícil. Y lo otro es que por más capacitaciones que haya, siempre está cambiando la evaluación. Ahorita se está evaluando bastante en el aspecto pedagógico y de planeación, más pedagógico, didáctico, ¿sí? De las competencias y el enfoque que tiene el gobierno, que me parece que cuando trabajen esto, más que la teoría, es ver la casuística que preguntan, que le generan a uno como choque, incluso en esas pruebas es donde más ambigüedad siente uno. Entonces, eso para decirle de la prueba. ¿Cómo está ubicada la estructura de la carrera? La estructura de la carrera tiene el momento de la inscripción, donde está el debate de lo que ellos llaman mérito, que es un examen, ahorita miramos esa presentación. Está el momento o sea, de la inscripción y el ingreso, ¿cierto? Ya está el proceso de periodo de prueba que hace parte de concluir este proceso de ingreso. Entonces, esa es una cuestión. ¿Hay cronograma? No hay cronograma. ¿Por qué no hay cronograma? Inicialmente, nosotros sabíamos que desde el Plan de Desarrollo 2019, el gobierno de Duque metió un punto y era hacer un concurso rural y un concurso urbano. Resulta que se demoraron sacando el decreto y la comisión dijo, ya no más, saco las convocatorias. ¿Por qué? Porque la norma dice que después de 6 meses de agotado el listado de lista de elegibles máximos, 6 meses se deben sacar las plazas que están en vacancia definitiva y se deben convocar al empleo. Según los últimos datos que tenemos, hay aproximadamente 80.000 plazas, 74.000 algo, plazas en provisionalidad. Digo 80.000 porque de aquí a que esto se dé van a existir esas plazas. Hay algunas que son vacancias temporales y por eso no salen ofertadas. Por ejemplo, la persona que está vinculada en mi plaza o en la de Henry o en el que esté en comisión sindical, esas personas, esas plazas no se pueden ofertar, para que tengan en cuenta, porque tienen una persona en propiedad y no, a nosotros no nos la pueden quitar, simplemente no nos pueden hacer traslados, se tienen que respetar esas plazas. Esa es una cuestión que es bien importante. La segunda cuestión que es bien importante es que todos y todas ya deben de haberse inscrito al CIMO, me imagino que eso se lo han orientado todo el tiempo, y que allí llegan las informaciones. Y lo otro es que el correo que ustedes tengan sea el correo que siempre usen para este proceso, para que puedan no solo recibir estos datos de capacitación, sino las informaciones pertinentes. El concurso como tal tiene el marco del 1278 de los artículos relacionados con la evaluación y la estructura y el proceso de ingreso, y tiene las normatividades propias que tienen que ver con el manual de funciones, con algunos aspectos que están especificados en el decreto 915 de 2016, que incluso recoge varias peleas que vimos, y para los que están nuevos, ustedes no saben lo duro que ha sido cada etapa de este concurso, cada etapa de este proceso. No lo digo el duro, la prueba ni eso, sino conformar la ley. Nosotros entramos y yo sí les pregunto a los compañeros si sabían si hubo un decreto que existió sobre una resolución sobre el periodo de prueba, nosotros no la conocimos. Entonces, los primeros que entramos fue con las uñas. La normatividad de evaluación de desempeño salió cuando ya estábamos en un año de evaluación de desempeño, en el 2007, terminando. El ascenso debía haber salido el decreto en el 2008 y fue una pelea para que saliera a finales del 2009 y los convocaran en el 2010. Las normas del ingreso las han cambiado siempre. Existen
manuales de funciones 2 del 2016 y ahorita se está ajustando y esperamos que entre a funcionar. Ese no es que sea la panacea, porque eso con el gobierno es difícil, pero sí logramos afinar una serie de puntos, pero el manual de funciones es decisorio, compañeros y compañeras. Entonces, ahorita les muestro los dos manuales que hay, por los cuales se referencian, el uno recoge el otro, y esto es importante que lo conozcan porque ahí dicen qué tipo de competencias se evalúan, que tienen que aplicarse en las pruebas, que lo conozcan porque en el periodo de prueba es lo que evalúan, en el desempeño es lo que evalúan, en las pruebas de ascenso es lo que evalúan. Entonces, eso es bien importante porque en el manual de funciones están los perfiles, pero además están las funciones que debe cumplir cada docente. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta estas normas. Yo ahorita les doy los números de decretos, pero tengan en cuenta que estamos en el ajuste del manual de funciones y que va a recoger lo de los anteriores. Pero además de recoger lo de los anteriores, Ilsa, tienes el micrófono abierto. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan porque son los referentes. Hay una parte del examen que nos lo preguntan. Nos preguntan varias de las funciones, no directamente. A usted le dicen, enumere cuáles son las funciones. Pero cuando le hacen ciertas preguntas, si usted está en un sitio, ocurre esto y esto y esto, ahí muestra la claridad que tiene uno en las funciones. Y ponen varios ejemplos de casuística que a veces parecen absurdos. Si usted fuera el director de una cárcel y tuviera estos y estos recursos, ¿qué haría primero? A, B, C, D. Y ahí lo que están mostrando es sus competencias frente a X o Y aspecto. Hay muchas preguntas así que no son directas, por eso es tan importante conocerlas, sino que están mirando qué capacidad tiene usted de decisión, de organización, de dirección, qué tanto conoce la normatividad. Le preguntan cosas, bueno, si a usted un niño o una niña no está asistiendo a clase, ¿usted qué hace? Y entonces ahí vienen los debidos procesos, o sea, normalmente describen el caso y hay una normatividad que es la ley de infancia, ¿sí? La 1620, que nos preguntan varios casos y ahí se dan cuenta si usted conoce el debido proceso. O sea, usted reporta en tal lado, informa aquí, tal cosa. ¿Qué pasa si un estudiante manifiesta dificultades en el aprendizaje? Entonces, ¿qué ruta es la que abre? Entonces, en el manual de funciones están, pero hay otras normatividades que debemos de conocer. Entonces, es muy importante leer la ley de infancia y adolescencia, porque allí están varios de los procesos que deben de tener las instituciones. Y que ustedes en un examen deben suponer que eso ya está montado. Recuerden que todo lo que se hace debe estar en un proyecto educativo institucional. Entonces, es bien importante que miren que las normas generales del proyecto educativo institucional, que es una norma general en el decreto 115, y los decretos reglamentarios del 1860, la ley 115 de 1964 y el 1860 del 87, uy, ahorita miro la fecha, que lo lean y que lo manejen. Entonces puede parecer muy denso, pero hay puntos que son importantes. Me imagino que en una capacitación que hagan, más específicamente, decir, mire, de este decreto los puntos más relevantes tienen que ver con la jornada, con las funciones, etc. Frente a la normatividad de este concurso, yo me imagino que ya todos han leído en su momento la la convocatoria que hay. Entonces les voy a aclarar dos cosas antes de empezar la exposición, porque se me olvidó aquí la diapositiva. La primera, le repito, esta convocatoria que está publicada va a ser modificada. ¿Por qué va a ser modificada? Porque ya está el decreto listo de convocatoria de docentes rurales. Entonces tienen que modificarlas y sacar en cada entidad territorial que tenga de ambas plazas la convocatoria urbana y rural. Por ejemplo, Bogotá saca, pongo un ejemplo, 1.500 plazas urbanas y 320 rurales.
O el caso de Antioquia, que tienen todos los municipios rural y urbano, rural, urbano. Entonces puede sacar 3.600 plazas y de esas 1.500 o 2.000 son rurales y 1.600 son urbanas. Cuestiones de ese tipo en cada uno de los cargos que hay. Eso digamos que es. Y hay unas diferencias con las valoraciones que plantean en el decreto borrador de lo rural. Entonces, una vez lo firme presidencia, la comisión lo asume, porque es una orden, y ellos reglamentan y les piden a cada entidad territorial que por favor diferencien plazas urbanas y plazas rurales, porque en este momento están todas mezcladas. Después de que hagan eso, vuelven y publican la convocatoria, y luego que hagan firme esa convocatoria, sacan el cronograma y ahí sí empiezan la venta de pines. Por eso los pines es mentira que nos la van a vender el 21 de marzo, porque digamos que firmen el decreto esta semana. La otra tiene que ajustar todas las convocatorias, ¿sí? Entonces tienen que todas las secretarías reportar los urbanos y los rurales. Mientras que eso pasa, por lo menos se va a marzo. Si digo, si el decreto sale ya esta semana. Y ya después las publican. O sea, eso sería en abril. Estoy diciendo si saliera ya el decreto. Y en mayo ya de pronto sí hay posibilidades de que se compre el PIN, pero no estoy asegurando. El hecho es que hoy no va a salir y no creo que salga en marzo. Sin embargo, estamos pendientes porque pues de pronto hacen por ahí algún tipo de magia para que eso se mueva más rápido. Pero esa es una realidad. Incluso yo ya hablé con algunas secretarías de educación y me dicen que ellos ya se están preparando para eso y están definiendo plazas. Pero tengan en cuenta otra cosa. Las plazas que publican hoy pueden variar. ¿Qué hace una entidad territorial? Ojo con esto para que de una vez ustedes vayan haciendo seguimiento de plazas. Una entidad territorial reporta 580 plazas, 220 plazas. Es mentira. Cuando nosotros estamos en carrera y dicen, ay, es que esa plaza fue reportada, es mentira. Ellos simplemente miran la planta y dicen, nos hacen falta 20 maestros de matemáticas. ¿Dónde? En los colegios que sea, porque pueden usar esas plazas y moverlas las veces que quiera para traslados ordinarios, extraordinarios, para amenazados. La entidad territorial certificada, la Secretaría de Educación, compra las plazas a la comisión. ¿Qué llaman compra de plazas? Le dicen, mire, yo voy a surtir 100 plazas en concurso. Entonces la comisión dice, ese proceso vale tanto cada uno. El PIN no paga ni la 10ª parte. Por eso, ahorita en los traslados hay entidades que son muy vivas y aceptan mucha gente. Por ejemplo, en Medellín es muy factible, muy fácil que usted lo reconozca y le hagan un traslado. El problema es que el departamento, por ejemplo, de Antioquia lo suelte. Porque Antioquia dice, no, claro, Medellín ya me recibe los maestros en traslado administrativo fácil, porque se ahorran el pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil por cada plaza de pagar. Pero ellos les toca, es obligatorio, es norma porque es la entidad territorial. Pero pasa a veces que cuando empezó el concurso habían 30 plazas en lengua castellana y después cuando van a la audiencia hay 60, compre las otras 30 y pague para que hagan el proceso. Pero a veces pasa que ya no hay 30, sino hay 28, 25, por reducción de estudiantes, porque hubo que convertirlo en la plaza porque faltaba no en lengua castellana sino en matemáticas, por varias situaciones. Sí, porque llegó un maestro por amenaza o una persona por salud. Entonces, cuando llegan a la audiencia dicen, pero si el día que yo abrí la hoja de Bogotá habían 28 plazas para química, porque ya no están. Entonces, la secretaría le corresponde actualizar. Y puede ser que dice que hay 20, porque resulta que cuando organizaron las plantas de personal, antes sobraron maestros y nos tocó reubicarlos. Pasan muchas situaciones de estas. Entonces, tengan en cuenta que lo que publican hoy es lo más cercano a lo que puede haber, pero lo que demore el proceso y los cambios que haya en la planta, pues hacen efecto para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque yo les digo, yo ahorita llego y me arriesgo, digo, uy, no, es que aquí hay 5 placitas, esas pueden bajar o subir.
pero yo tengo que tener conciencia de eso. Y ustedes saben que uno no se presenta sino a una de las 96 convocatorias. Frente a lo rural, lo urbano se presenta o a rural o a urbano. Aunque ahí había una discusión esta semana de si se van a hacer al tiempo o se van a hacer diferenciadas. Cuando tengas información, yo les cuento a los compañeros que hayan claridades, porque ahí está el decreto borrador, pero hay unos ajustes que no los conozco. Entonces ya los socializaremos o les comentaré y ellos socializarán aquí, pues porque nosotros nos hablamos seguido, les puedo decir, oiga, pilas del concurso para que le pasen esta información a los compañeros y compañeras. Digamos que yo veo con buenos ojos que se haga una convocatoria rural, no la que van a hacer, que se haga una convocatoria rural. ¿Por qué? Porque se vio en parte el problema con los maestros en el posconflicto, que es similar, cantidad de maestros y maestras que no se imaginan lo que es lo rural. Entonces, es bueno que conozcan los contextos, pero pues no van a hacer nada, porque lo ideal sería que en los precedentes, o sea, en la prueba eliminatoria es un examen, no más. El resto son clasificatorias. ¿Qué estábamos pidiendo nosotros? Que la prueba eliminatoria incluyera, por un lado, la experiencia en términos de la práctica, el tiempo, pero también que incluyera el conocimiento de los contextos. Eso es fundamental para que se desarrollen los procesos y entonces los maestros que mejor conocen los contextos que están ahí tengan un plus, un porcentaje. Nosotros les decíamos al menos un 10% que le daría una arrastre a la gente que ya está en territorio. Ah, que es que nos están quitando la oportunidad, particularmente en las zonas rurales, hubiera sido muy importante porque es impresionante el número de renuncias que hay en la zona rural y sobre todo de ciertos departamentos. Ahora sí, vamos ya con la normatividad de este concurso producto de la convocatoria, volviendo a advertirles, compañeros y compañeras, que va a haber una modificación. ¿Listo? Un momentico, que es que estoy con... Bueno. Bueno, ¿qué normatividades hay que tener en cuenta? Estas. Primero, el decreto 490, bueno, fuera del decreto 1278, que es el madre, que es el donde dependemos toda nuestra norma, por eso nos dicen los del 1278, ¿cierto? Entonces, el decreto 490, que es el que cambió la estructura de la carrera docente. ¿Por qué cambió la estructura de la carrera docente el 490? Porque antes se hablaba de docentes de preescolar, primaria, y de básica y de media. Y ya lo que hablan es directivos, directivos docentes. Ahora se habla de directivos docentes y docentes. Y entre los docentes están los docentes de aula y los docentes orientadores. Y obviamente en el 490 nos querían meter una figura de docentes de apoyo que violentaba todo. Eran 40 horas con asignación académica y actividades, era súper pesado. Eso fue una pelea que dimos durísimo y la echamos para atrás. Pero el 490 estipula que los provisionales deben ser evaluados. Estipula algunos aspectos del concurso docente, pero sobre todo esta discusión de los cargos en carrera. Entonces, sin embargo, hoy tenemos el docente en básica, que es de primero primaria a noveno. Y esos maestros a nosotros nos pueden mover. Hay un decreto, bueno, aquí no está citado, sí está citado, el 2105, que hizo modificaciones al 915 y al 490. Ese decreto 2105-2017 permite que nos reubiquen en plaza. Les explico. Cuando yo entré a la convocatoria en Medellín, porque me presenté a la segunda, solo hubo plazas en primaria. Entonces, a mí me pueden, hay compañeras esperando en sala de espera. A mí me pueden decir, como yo soy énfasis en matemáticas, profesora, pase usted a enseñar en secundaria porque tenemos una necesidad de servicio. O puede pasar que yo entro como licenciada en
lengua castellana o incluso como normalista y después hago una ingeniería y ya pasé a la 2A porque tengo otra licenciatura además o cuestiones así. Entonces, a mí me pueden pasar para matemáticas. ¿Sí? Ese es uno de los puntos que se logra entre el 490 y el decreto 2105 frente, y digo logro, porque resulta que cuando ordenan plazas queda sobrando un maestro de primaria, si hay en preescolar lo pasan, pero si su énfasis le da para coger un área de secundaria también puede hacerlo, o lo contrario, si en secundaria sobra un maestro de lengua castellana, de cualquier área, me pueden pasar a primaria. Estamos hablando de asignaciones académicas, no de salario. Está, bueno, está el Banco de la Excelencia, que es la resolución 03 de 312, que tiene que ver con el sistema maestro, que es un punto ahí de referencia. Bueno, y nosotros tenemos una discusión con esos cambios que han hecho. La resolución de manual de funciones y competencias, que está ajustada por la 253 de 2019, y está la resolución 15.800. 683, pero vuelvo y les digo, nosotros la semana pasada terminamos ahí un ajuste, esperamos que esta semana nos recojan algo nuevo que salió con los directivos sindicales, pero eso no es tema para el trabajo. Y obviamente el decreto 915 de 2016, que ese sí genera cambios en la carrera docente, bastantes cambios. Por ejemplo, resulta, esto pónganle muchísima atención a los que son profesionales de áreas diferentes a licenciados. Una vez usted pase y esté en el proceso, trate de empezar el curso. Usted no sabe cuándo lo van a nombrar, cuándo va a terminar el periodo de prueba, pero el curso de pedagogía, o si ya está haciendo un posgrado en educación, ese le sirve. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué cambió? Antes le decían a eso, usted tiene un año después de nombrado, es decir, que si lo nombraron en el 2016, podía terminar en el 2017. Con el 915 cambiaron esta norma y ustedes ya no alcanzan a terminar el curso después, entonces no los destituyen. Es decir, el curso de pedagogía se debe hacer antes de terminar el periodo de prueba y no hay pero que valga. O si está cursando estudios de posgrado, una especialización, una maestría en educación, debe acreditarla y decir cuándo la va a terminar. O sea, usted dice, mire, la universidad de la certificación que usted termina en julio del 2023, en julio del 2023 entrega esto, ojo con eso. Pero resulta que usted está haciendo un título convalidado y se lo entregan en julio de 2023, pero si no está convalidado, no se lo valen ni para inscripción del escalafón ni para ascenso. Esa es una cuestión. Y la otra son las convocatorias al concurso. Aquí tenemos los acuerdos actuales que, vuelvo y les digo, tendrán que ser modificados y estaremos al tanto de eso. Bueno, esta es la estructura del curso, la estructura del proceso. Hay un error de digitación. Una es lo que les decía, tienen que determinar las vacantes definitivas. Las vacantes definitivas ya publicaron las generales en las convocatorias que hay. Al ser modificadas porque sale la convocatoria rural, entonces tienen que partirlas, porque en las que conocemos que ya están publicadas, están todas revueltas, urbanas y rurales. Entonces sale el decreto y cada entidad territorial parte cobijas. Esto es rural y esto es urbano. Y estas van para una convocatoria y estas van para la otra. Pero lo que dice, se van a hacer al tiempo. Uno podría decir que si se puede presentar a las dos. Ellos estaban diciendo que no, pues si son dos convocatorias diferentes, podría ser. Hay que mirar eso porque eso se pasó entre las opiniones ciudadanas, pero vamos a mirar qué responde. Después se hace el acto de convocatoria y la divulgación, y ahí se tiene que hacer el cronograma. O sea, en la divulgación del acto, primero está el acto que ustedes, por ejemplo, ya vieron unos, pero no hay cronogramas, no están vendiendo los pines, todavía se van a modificar esas convocatorias, después se divulga, después venden los pines. Estamos hablando de 2 meses,
trabajando rápido. Luego se deben de aplicar la prueba de actitudes y competencias básicas y la prueba psicotécnica. Aclaro, a nosotros nos hacen las dos pruebas, pero la que nos elimina son las de aptitudes y competencias básicas. Es decir, si yo no me saco 6.0 sobre 6.00 en la prueba, así me vaya súper bien en la psicotécnica, yo estoy por fuera. A mí la que me define si sigo o no es la aptitud de competencias básicas y aptitudes, que es el examen. La prueba psicotécnica que nos la aplican ahí nos suma para ver en qué puesto estamos. Pero si yo no pasé la aptitud y competencias, ya morí, hasta ahí llegué. El que pasó sigue el proceso. Y sus resultados de la prueba psicotécnica suman. Por eso los resultados tienen que ir aparte y se pueden hacer reclamaciones en ambas partes. Que es muy importante que las reclamaciones sean sólidas. Mire, compañeros y compañeras, todos los concursos han sido denunciados por fraude. Pero yo les voy a contar cosas. Mire, en el concurso del 2013, que nos posicionamos en el 2015, se demoró horrible por todas las demandas y contrademandas, 3 años se demoró ese concurso. ¿Qué fue lo que pasó? Una, problemas con los títulos, y otro, la cantidad de denuncias. Yo recibí un correo como el lunes o martes posterior a la prueba, donde estaban las respuestas del examen y sí correspondían. Pero en el histórico se veían que estaban corriendo desde el sábado anterior. Ese correo estaba corriendo desde el sábado anterior. Es decir, que hubo gente que tuvo acceso a las respuestas antes. Incluso se veía cuando uno miraba las propiedades, se veía el origen, Secretaría de Educación de Chocó. Yo mandé las evidencias a la comisión. Pero como fueron posteriores, entonces hubo unas valoraciones y hubo unas anuladas. Eso fue en el 2015. Pero en el 2010 un concurso donde la prueba, aplicando los estándares que ellos hacen para mirar los procesos, ubicaron un fraude grandísimo en Turbo. Y voy a decirles, yo ya estaba vinculada y yo veía un poco de gente, no, es que yo me voy para Turbo, voy a presentar el examen en Turbo, voy a presentar el examen, anularon todos los maestros, las pruebas en Turbo. Entonces, sí ha habido esto. ¿Qué podría uno tener en cuenta? Una, primero, hacer su prueba tranquilo, pero no quiere decir que todos los que hemos pasado hemos hecho fraude y que todos los que han hecho fraude han pasado, muchos han perdido, ¿sí? Entonces, eso es una cosa. Y la otra es que yo les aconsejo, mire, compañeros y compañeras, cojan un papelito, cojan esos post-it o cojan, impriman en una hoja, una vez ya esté esto, el cronograma. Compro el PIN y ahí en esa hoja, y ojalá le copian en el celular para que no le pierda las fechas bien grandes. Para el 25 tengo que comprar el PIN, para tal fecha tengo que inscribirme, para tal fecha tal cosa, y lean atentamente el proceso. Por ejemplo, muchos se inscribieron al CIMO con una información. Cuando se inscriban ahorita al concurso, tienen que ser claros con la información. Y ojo con esto. Resulta que yo quiero, en Medellín, listo, yo voy para la plaza de Medellín y llego y me inscribo para Antioquia. Son dos cosas muy diferentes y me doy cuenta después. Disculpa. Bueno, entonces se dio cuenta, discúlpeme, se dio cuenta después de que había este proceso, eso nos genera a nosotros una cantidad de situaciones y problemáticas. Entonces, por eso les digo que ustedes cogen la inscripción ahorita y actualizan la información con el momento. Ojo con esto. El día de la inscripción, si usted no tiene título estampillado y graduado, no vale nada. Así se gradúe el otro día a las 2 horas. Entonces, hay gente que hace estas cosas bien chistosas y no le pone atención a una. Les dice, mire, la inscripción es voy a poner un ejemplo, desde mayo 15 a junio 15. Pero ellos salen y compran el PIN y eso y van y se inscriben.
Y llego y les digo yo, ¿y ya se graduó? No, yo me gradué el 1 de junio. Y yo, ¿por qué no esperaba? Porque ya, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, si usted no tiene el título, no pierde el tiempo. Una cosa es el concurso postconflicto que tenía una norma, otra es eso. No hay poder humano porque el concurso, hasta el momento, el título es previo. En los anteriores concursos nos valían obtener el título antes de ser nombrado en propiedad, antes del nombramiento en periodo de prueba. O sea, si yo, por ejemplo, sabía que me compraba el PIN y sabía que en 2 meses me iba a graduar desde que tuviera el título, pero eso lo cambiaron y ya quedó estipulado que solamente porque, ¿qué pasa? Que mucha gente que no tenía ningún título se presentaba y entonces ellos decían el desgaste para después eliminarlos porque no confían, el requisito básico es el título. Entonces, esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, la recepción de documentos ahora es toda virtual. A mí me tocó la primera presencial y la segunda virtual. Entonces, ahí es bien importante que tengan siempre, siempre, así como les digo, que impriman y peguen en la nevera o en la cabecera de la cama y ténganlo en el celular además o en un correo, su cronograma resaltando y estar atento a cualquier ajuste o cambio de fechas, porque pasan unas cosas que a uno le parecen increíbles. Los que hemos estado al frente de esto, mire, que es que a mí me faltó esto, tal cosa, mire, uno dice, ¿por qué? No sé qué. No me di cuenta, bueno, a mí me pasó una vez, y no entregué los antecedentes. La primera vez que yo me presenté, pero me ha ido muy bien en el examen y en la entrevista. Pero pues eso también significó que me pasaran al puesto 47. No presenté antecedentes. Se me presentó alguna situación, pero también me enredé con las fechas por no hacerlo. Entonces aprendí que todas estas convocatorias hay que tener al frente las fechas. Segundo, todos los procesos que yo haga, por favor, compañeros y compañeras, tomen pantallazo. Tomen pantallazo de cada cosa que hagan y guárdenlo en un archivo en el correo. Todo correo que llegue, no lo eliminen, guárdenlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos que hemos podido demostrar que el docente sí se escribió bien y han tenido que abrirle procesos. Han tenido incluso que aplicarle las pruebas a ellos solos porque no los citaron. Pero resulta que la gente dice, no, es que yo me acuerdo, yo me escribí para primaria y me mandaron una evaluación de inglés. ¿Dónde está? No tengo nada. Normalmente eso le llega a uno, pero le llega la situación como docente de inglés y yo, pero si yo me escribí para tal cosa. Yo tengo casos de gente que se escribió para docente orientador y aparecía como docente, pero tenían la evidencia, entonces se hace la reclamación en los tiempos de reclamación. Si usted no guarda evidencia, no nos ponga a sufrir. Normalmente siempre llega respuesta, pero no se confíe. Tome los pantallazos con que es la flechita de acá, se me olvida cómo es, IMP, PAN, ¿sí? Imprimir pantalla, IMPAN. Con esa, copia, pega. Hay otras que tienen para tomar pantallas, que lo hacen en internet. Por favor, si usted no hace eso, después no briegue con reclamaciones, porque usted no tiene evidencia y ellos todos se lo van a negar. Con lo otro usted puede hasta tutelar o obligarlos. Eso es una cosa. Frente a los títulos, esta vez tenemos dos situaciones. Una, los que están estipulados en el nuevo manual, que se amplían algunos títulos para los docentes que son de otras áreas, que no son licenciados, los que quieren ser docentes, y va a haber un comité, si entra a regir el nuevo manual, un comité que hace del Ministerio de Educación, que hace ahí el empalme con la CONACES, que es la que habla sobre títulos, las salas que discuten lo de títulos, y ellos van a mirar cuando se presentan títulos raros que no están registrados dentro de ese manual, para mirar el plan de estudio y poder decir, listo, hay afinidad, y lo van a ir haciendo de una vez. Entonces, es bueno estar como en contacto. La otra cuestión es que siempre cada etapa tiene, si ustedes miran, ¿no? 4, aplicación de prueba de actitudes y competencias. 5, publicación de los resultados individuales y la prueba de actitudes y competencias básicas, tal,
y luego viene un periodo de reclamaciones. Las reclamaciones normalmente son 5 días hábiles y cierran. Ya después no hay pero que usted se dio cuenta que yo no sé qué. Después viene recepción de documentos, publican la verificación de requisitos y atienden reclamaciones. Después viene aplicación de la prueba de valoración de antecedentes, que normalmente valoran estos documentos, y la entrevista. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para los que cumplieron el punto 6. Es decir, que a mí no me van a citar si yo no demuestro que soy licenciada o profesional o normalista o tengo el título. Y ahí me valoran los antecedentes, que son los que tienen que ver con experiencia, estudios, otros estudios fuera del título, que son los que valoran aquí. Pero ¿a quiénes? A los que cumplieron el perfil de requisito. Publican resultados de pruebas de valoración, antecedentes y la entrevista, se hacen reclamaciones, después vienen los resultados en firmes de la prueba de concurso y publican aclaraciones. Se saca el listado, es que es bastante dispendioso, se saca el listado de elegibles. Eso tiene varias etapas. O sea, dice conformación, adopción y publicaciones porque es un proceso. Se saca el listado, las secretarías pueden impugnar, por ejemplo, han encontrado gente que se presentó, pero tenían un proceso en control interno que ya fallaron y ese maestro tiene una sanción de 10 años para no ocupar puestos públicos. O un maestro. Entonces, como yo ya tengo 10 años y eso fue hace 3 años, no me puedo presentar. Sí, cualquier sanción. Entonces, ha pasado que gente que ya está ahí, ¡pum!, la secretaría dice, tales docentes, 1, 2, tienen esto tal, o varias situaciones. Después viene el periodo de prueba, que va entre 4 meses, si no logra usted en los últimos 4 meses, no son los primeros, sino finalizando años 4 meses, se va todo el siguiente año hasta diciembre, o sea, año y medio de periodo de prueba. Tengo compañeros que tuvieron 118 días, no 120 de periodo de prueba, y les tocó irse todo el siguiente año de periodo de prueba. ¿Cuándo se inscribe o se actualiza el escalafón? Cuando se ha superado el periodo de prueba. Y esto es de facto. ¿Cuándo es inscripción? Cuando es la primera vez. ¿Cuándo es actualización de escalafón? Por ejemplo, el caso de uno de nosotros que ya estamos en carrera, cuando nos volvemos a presentar, nos actualizan el escalafón. Si presentó nuevos títulos o si no los presentó, les ratifican en el que venía en el periodo actual. Bueno, esto es el debate, yo ya le hablé del precio, o sea, 1,5 salarios mínimos mensuales. Ah, bueno, aquí ya subió porque ya el salario mínimo subió, me toca cuadrar este dato. Y la otra es que la entidad territorial, ya les comenté cómo son los costos, cubre ese costo. El manual de competencias, el que viene, tiene los mismos aspectos. Identifica los perfiles, describe las funciones esenciales del cargo, las hicimos un poco en la redacción más específica sobre todo, y todos los cargos deben de tener un conocimiento de la normatividad básica. Parte de lo que yo les estoy hablando es la estructura, pero entre la normatividad que es importante que tengan en cuenta es que existe un decreto anterior, que es el del 2277 de 1979, tiene otra estructura de escalafón, pero hay algunos aspectos que son genéricos para todos y todas. Y tiene, y la otra es la Ley General de Educación, la Ley 115, porque ahí se estipula lo del proyecto educativo institucional, la autonomía escolar, los órganos de gobierno escolar, y hay una normatividad que depende de esto. Están otras leyes que nos tocan y son importantes en relación a aspectos, una ley que tiene que ver con los administrativos, que es la 1098, la ley 1620 de 2013 y el decreto 1965, que tienen que ver con ley de infancia y adolescencia,
y todos los debidos procesos. Mire, eso siempre sale en los exámenes. La ley 1734, que era el código disciplinario, y el decreto 1075. ¿Qué es el decreto 1075? Que es bien importante que ustedes lo conozcan. Es toda la compilación de todas las normas. No necesitan, no les van a preguntar todas, pero a veces llegan y les escriben según el decreto 1075, y ahí está contenido toda la norma de educación. Entonces se encuentra el decreto 78, el 1850, todos los decretos están allí. Por eso es importante que más o menos no necesitan irse a leer todas las normas. Necesitan básicamente el manual de funciones y la ley de infancia y adolescencia. Es muy importante. De las que a nosotros nos preguntan muchos casos, y están los protocolos frente a por dónde se debe desarrollar X o Y proceso. Esa es una cuestión que es bien importante que digamos, avancemos en conocer y en leer estos decretos. La otra cuestión es, hay guías del MEN. Hay una guía de periodo de prueba, hay unas guías que ellos sacan cuando uno se inscribe, cómo hacer la evaluación, qué contiene, algunos aspectos. Preguntan muchísimo en el examen y en todos los referentes de calidad. Pues aquí les cuento que en la pelea del manual de funciones que estamos dando en la mesa de negociación, yo soy negociadora, ahí a nombre de todo el magisterio, pues por FECODE, sacamos los lineamientos, pero quedaron... dejaron los lineamientos, pero logramos sacar los referentes de calidad. Porque los referentes de calidad son como unas estandarizaciones que sesgan bastante la autonomía de los procesos, pero sí quedaron los referentes no de calidad, del Ministerio de Educación, que tienen que ver con orientaciones generales. Y es importante que manejen lo de las competencias comportamentales. Entonces yo les voy a contar un hecho. Cuando yo presenté la entrevista, porque esas se la aplican para la evaluación, para la entrevista, cuando yo presenté la entrevista en el 2000, ¿cuándo fue? 12, creo que fue. No, mentiras, en el 2006. A nosotros nos llamaron a periodo de prueba porque por ley de garantías tuvieron que utilizar los que habíamos pasado el examen sin que hubiéramos terminado el proceso. Me llamaron y yo tenía un grupo de 54 niños de primero, que casi me muero porque yo venía de la universidad. Y en la entrevista, lo primero que yo hice fue analizar las entrevistadoras así, por su actitud, por su forma. Yo había sido maestra universitaria que dirijo proyectos de grado, hacía muchos de estos procesos, y entonces me di cuenta de dos cosas que le evalúan a uno aquí. Uno es el liderazgo, pero si no hay trabajo en equipo, usted se jode, porque la primera parte normalmente le hacen una entrevista individual, y en esa entrevista individual normalmente usted le preguntan un caso, le va súper bien en el caso, pero después usted lo contesta, está feliz, pero después le dice, entre todos van a presentar una sola propuesta de cómo tratarían este caso. Y entonces, ¿qué me di cuenta en ese momento? Que estaban esperando el trabajo en equipo y la negociación y la mediación entre todos. Y había compañeras muy buenas, pero separaron que su propuesta era y no más. Entonces, es vital que nosotros entendamos en la práctica qué es. ¿Yo qué hice en esa entrevista? Me di cuenta que era lo que ya estaban esperando, por lo que, como preguntaban, por la actitud. Claro, y conocía estas competencias. Entonces, lo que hice yo, no, bueno, compañera, organicémonos, y estaban observando todo eso. Entonces, esto tal, esto chévere, implementemos esto, puede ser que para una clase hagamos esto, y organizamos el plan. Entonces, obviamente, la que se sacó de ese grupo de 8 personas que nos entrevistaron al tiempo, la mejor nota fui yo, porque nosotros nos vamos hablando en el proceso y nos vamos conociendo ahí. ¿Pero por qué? Porque tenía conciencia de ese aspecto.
Y en el ejemplo, en la parte individual también me fue bien, pero yo les voy a contar que me preguntaron por un grupo de 35 niños de primero con unas características y nos decían qué hacer en este proyecto tal. Me fue súper bien. Al otro día quería chillar y todavía no ha empezado el periodo de prueba porque yo no sabía qué hacer con los niños de primero. O sea, el papel y la carreta aguantan lo que sea, la práctica es otra. Y voy a contarles que la persona que me enseñó a mí ser maestra de primero, que entraba al salón y me decía, ay, Martica, es que los niños es solo una orden. Imagínense uno en último semestre asesorando trabajo de grado y pasar ese proceso. Yo sufrí mucho en ese primer periodo de prueba. Y la que me enseñó una profesora de unas calidades hermosas, no solo en su físico, en todo, en su planeación, las actividades, todo era lindo, todo era perfecto. Y ella no lo ha pasado a concurso. Pero yo le decía, es que, pues, y tú me enseñas, yo aprendí a ser profesora de primera con ella, y aprendí, después me gustó, y ya no me gusta que me saquen de primero, pero sufrí mucho, pero la tuve allá al lado. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que tanto en el examen como en la entrevista y durante toda la carrera nos preguntan lo comportamental, incluso en muchas de las preguntas pedagógicas están evaluando estos aspectos. Entonces, ojo con eso, por eso es bueno leer un poquito sobre competencias y entender a qué se refiere y cómo se valoran estas. Hay una rúbrica que se utiliza para la evaluación de ascenso, la evaluación con carácter diagnóstico y formativo. Esa rúbrica sirve para entender eso. Es bueno que la faciliten compañeros y compañeras, están en la página de FECODE, pasarse, porque ahí describen los indicadores de logros de cada uno de estos aspectos, para que tengan en cuenta. Estos son los requisitos. Yo no me voy a poner aquí a leer todos los requisitos. Si tienen preguntas, me las hace y las revisamos, porque a veces me toca a mí ir a revisar a cada uno. En estas diapositivas, que esas están en la red, las puedo mandar, las siguen reenviando, está bien organizado lo del rector, ¿sí? A él se le pide el título de licenciado profesional en cualquier área de formación, pero el énfasis está en la experiencia, que tiene que ver con 6 años en algunos de los cargos de los directivos docentes o 4 años en algunos de los cargos de directivos docentes y 2 años en experiencia de otro tipo de cargo, en funciones administrativas de personal, o sea, en lo privado o en otros sectores financieros, o 5 años en cargos docentes, o sea, maestros en cualquier nivel educativo, en una institución oficial o privada, y 1 año en cargo directivo. Eso es un requisito, mucha gente nos dijo, quítenlo, pero es muy tenaz porque hay experiencias de falta de administrar personal y a veces queda uno decepcionado, aunque uno como docente aprende mucho, creo que esto es importante. Director rural es algo similar, pero hay unos cambios en los números de años y el requerimiento mínimo es título de normalista, pero también puede ser profesional licenciado o en otra área diferente a las licenciaturas. Y de coordinador tenemos título de licenciado profesionales en cualquier área y aquí cambia la condición, por la experiencia son 5 años y en ese sentido le ponen lo de que haya cumplido, creo que aquí hay un error, funciones de docentes y de administración, sin 5 años que pueden estar también ahí, ahí hay un errorcito, yo lo arreglo y se los envío. Frente a los docentes de preescolar, ojo con esto tiene un debate grandísimo. Cualquier licenciado, cualquiera, puede ser o no maestro de preescolar. Eso me han preguntado mucho porque antes solamente podía ser de preescolar o normalista superior. Dice licenciatura en educación preescolar, licenciatura en educación infantil, licenciatura en pedagogía en primera infancia, en psicopedagogía con énfasis en serie educativa, licenciatura en educación especial, licenciatura en educación básica con énfasis en educación especial y normalista superior. Esta es una cuestión. Entonces resulta que hay una discusión frente a los títulos porque los licenciados en básica primaria y en básica muchas veces son
también sirven para psicopedagogía. Así están los cargos en este momento, como están convocando. Para docente en primaria, cualquier licenciado. Miren que allá arriba, atrás son específicos. Aquí son cualquier licenciado o normalista superior. Entonces están las licenciaturas, cualquiera y cualquier. No aceptan de otra orden. Nosotros tenemos un lío porque para los primeros concursos aceptaron, de los 2 primeros, creo que fue, a psicólogos. Y pasaron un montón. Vea, compañeros y compañeras, a la semana renunciaban, porque el psicólogo está hecho para atender otras cosas. Y muy poquitos se quedaron. Es más, ahorita que les pidieron reubicarse, la mayoría salieron a reubicarse como docentes orientadores. Pero por eso la primaria tiene sus particularidades como el preescolar, entonces se necesita cualquier licenciatura y normalista superior, es decir, licenciatura en matemáticas, en español, en inglés, en francés, en lo que quieran, licenciatura en básica, licenciatura en educación especial, cualquiera sirve, y normalista superior. Porque recuerden que nosotros normalmente podemos recibir todas las áreas o nos pueden asignar cualquier área. Entonces, el problema es estar en la capacidad de enseñar. Los debates que tenemos con eso ya son muchos. Por ejemplo, para nosotros áreas como inglés, educación física y artística, la gente dice matemáticas, no, mire, esas otras más fácil no las distribuimos. Pero esas 3 áreas hemos pedido siempre que asignen docentes de las áreas correspondientes. Porque la artística tiene un sentido muy fuerte en la formación en los niños, niñas en edad preescolar, y no es hacer manualidades solamente, es una cantidad de estímulos. Educación física es fundamental para que el niño y la niña desarrolle el manejo del espacio, las relaciones tridimensionales, y eso no lo tienen en cuenta. Eso es una pelea dura en las relaciones técnicas. ¿Y qué me dicen en el inglés? O sea, eso es súper chistoso porque una vez es entre las profesoras y no sabe qué es lo que le está enseñando, porque mientras la una le está diciendo table, la otra le está diciendo la tablet. Y eso es una cosa que nos está generando un hueco. Y el mejor momento para aprender un idioma es la primaria. Entonces, esa es una cosa que, pero no lo hay. Entonces, nosotras somos toderos. A veces nos toca todas, a veces nos toca unas. Hay muchas peleas en esas asignaciones. A quién le toca una u otra área. Para docente de matemáticas, en todos los docentes no se requiere experiencia profesional. Y la formación en el área dice algunos de los siguientes títulos académicos que están las licenciaturas en matemáticas físicas o educación básica con énfasis en matemáticas. Y los títulos profesionales ya son matemáticas y estadística, física y todas las ingenierías, por el nivel de matemáticas. Esto es una discusión que tenemos de fondo, pero pues también hemos tenido muy buenos compañeros de otras áreas, entonces uno ahí no puede señalar. Bueno, y se adicionaron en la resolución 0253, que es una modificación, la de básica con énfasis en matemáticas, bueno, y la de etnoeducación básica con énfasis en matemáticas, que la otra era a básica o énfasis. Hay unas que tienen las dos cosas. Por ejemplo, yo soy educación básica con énfasis en matemáticas. Entonces, puedo estar en matemáticas o puedo estar en primaria. Los docentes de ciencias sociales e historia. Además de todas estas licenciaturas, están los profesionales no licenciados, que ampliamente ustedes verán los títulos allí. Y ese es de lo más amplio, todo el mundo puede enseñar sociales, pero pues no sé si hay una pedagogía y tenemos bastantes problemas en ese área. Docentes de lengua castellana, igual están todas estas licenciaturas. Esto tiene que ver con que hay una diáspora en las universidades de títulos similares en contenidos, pero digamos que estas sí son educación para trabajar lengua castellana, y están las otras áreas. Por ejemplo, nosotros pedimos que metieran periodismo aquí,
en los no licenciados, porque consideramos que la gente de periodismo hace unos procesos muy chéveres cuando les gusta la educación, y lo sacaron. Entonces estamos esperando a ver si los incluyen. Nosotros no nos pusimos ahí en la pelea de sacar o meter solamente 2 carreras, pero sí que se diera el espacio para la discusión en una instancia. Ciencias naturales, educación ambiental, física, aquí están todas las docentes en filosofía, que son menos, en inglés, en educación religiosa, artística. Con artística tenemos una situación, y es que ellos, y esas plazas son súper dispersas, usted encuentra 3 de danzas, 3 de tal, y los divide. Educación artística, danzas, que hay unas áreas, educación artística, artes plásticas, e incluyen unos perfiles, educación artística, artes escénicas, o sea, y así es educación artística, música. Lo triste es que cuando los trasladan a veces llegan con un peso y el de plástica, un colegio que está de música, el de música, eso es un lío que tenemos allí para que se homogeneice una base del programa y se hagan énfasis. El docente de educación física, de ética y valores, y venimos, bueno, entonces esos son los docentes de aula. Los docentes orientadores pueden ser profesionales licenciados y profesionales no licenciados en estas áreas. Los no licenciados, igual que los maestros, tienen que hacer el curso de pedagogía porque ellos son docentes. Pero los compañeros licenciados tienen que tener o una de estas licenciaturas, o dice 7, licenciado en cualquier área, o sea, yo lo puedo hacer con título o posgrado mínimo a nivel de especialización en orientación escolar. O sea, tiene que tener a eso afín, o si no, usted no puede ejercer como docente orientador, así sea licenciado. Y los licenciados les corresponde hacer el curso de pedagogía. Bueno, hasta ahí, eso es lo de perfiles. Frente a las pruebas, ustedes han trabajado, ¿cierto? El contenido de las pruebas, no voy a hablar de esto, voy a hablar un poquito de la ponderación de las pruebas, pero es diferente en algunos aspectos con lo que están planteando en el concurso, en otros son similares de ingreso. Entonces, en esta prueba se da un puntaje total de 60 puntos para docentes y 70 para directivos docentes. Y entran a sumar. Entonces, ojo con esto. Si ustedes se dan cuenta, aptitudes y competencias básicas es una prueba eliminatoria, ¿cierto? Como es una prueba eliminatoria, si usted no se sacó 60 puntos para docente, no pasa, no sigue, hasta ahí llega. Si no sacó 70, no sigue. Pero si se sacó, sigue. Después esta prueba vale un 55%. Entonces, digamos, yo me saqué 60. Eso, perdón, para nosotros vale el 65%. Entonces, yo, 60, ¿cuánto es 65% de 60? Y ese es un puntaje. ¿Están entendiendo? Si voy para docente. La psicotécnica, entonces, con ese puntaje arranco. Entonces, yo les pongo el ejemplo. Si yo me saco, digamos, 70 en esa prueba de ingreso, me va bien, entre comillas, entonces yo me saco 70, me puse 72, 70, ¿qué significa esto? Que esa prueba me dice siga, pero además suma en un porcentaje del 65%, es decir, que acumulo para mi puntaje 45.5. No sé si me entienden. Es decir, si yo saco 60, sigo en el proceso, sobre 60. Digamos que saqué 70 o saqué 68, 72, ¿sí? ¿Cuánto equivale para directivo docente? 55 lo que haya sacado. Y para el docente, 65%. Puse el ejemplo. Si yo voy para docente nomás de base y me saqué 70 en la prueba, saco 65%, tengo acumulado un 45.5. ¿Eso para qué me sirve? Para la clasificación. O sea, ya el porcentaje es para la clasificación. Por ese peso total dentro del puntaje total.
Me saco en la psicotécnica, digamos, 50. Entonces tengo un 0.5, se le suma lo anterior. En la valoración de antecedentes, digamos que me va bien y me saco 80 puntos de los 100% que puedo lograr. Entonces, 20% me vale eso. Tengo 1.6 acumulado para eso. La entrevista, ustedes al final, cuando suman eso, ustedes ven que una persona en la sumatoria del puntaje total le quedó en 57. Empiezan las denuncias. Mire que este con 57 lo van a nombrar en periodo de prueba y yo saqué en la prueba 59. No, es que están sumando, es esto que aparece en la columna donde dice docente, se pondera cada uno de los resultados en las pruebas. Y eso aparecen una cantidad de reclamaciones y como tienen que contestarla, retrasa el proceso. Una cosa es lo que yo me saco en la prueba y otra cosa es cómo se suman los ponderados para el puntaje final. Con este puntaje final es que se hace el listado de elegibles y dice en qué lugar va a quedar. Verificación de los requisitos mínimos. Ojo con esto, ustedes hicieron la inscripción y verificaron en el SIM, ¿cierto? Y tienen hasta el último día de la inscripción para actualizar documentos. Una vez sale el cronograma ya aparece. Por eso les digo, imprima, porque usted puede ser que para esa fecha no había terminado un diplomado, que tienen unos porcentajes, eso también está en la convocatoria, qué tipo de diplomados, con cuántas horas, está, y resulta que puede actualizarlo hasta una fecha. Entonces, es muy importante, por eso, hasta el último día hábil de inscripciones. Hasta ese día se puede actualizar y tendrá en cuenta los títulos que correspondan y los certificados de experiencia. Es decir, aclaro que en este punto, para el cumplimiento de los requisitos mínimos únicamente se tendrán en cuenta los títulos y certificados, ojo, títulos y certificados de experiencia obtenidos y cargados en el CIMA hasta el último día de etapa de inscripciones. Para docentes de aula ni docentes orientadores piden experiencia, pero si se va a presentar de rector, director rural o coordinador, solamente le valen los títulos obtenidos. Después de haberse, la experiencia obtenida, después de haberse titulado hasta el día hábil de inscripción. Ejemplo, una persona se graduó en el 2018. Desde noviembre, puede ser que haya trabajado antes, solo le vale la experiencia después del día del grado, que fue el 1 de noviembre de 2018, toda la experiencia. ¿Hasta qué día cuenta la experiencia? Hasta el último día hábil, que es cuando usted certifica la fecha. Entonces, digamos que a usted le sirve dejar el mesecito porque le suma horas y completa o termina el diplomado, entonces actualiza esa inscripción en el último día de cierre. Eso es importante. Bueno, y obviamente, como les digo, el que no acredite título, pues sale de allí. Eso es como una parte de la normatividad que les pedimos que tengan en cuenta. No hay cronograma hoy. Hay otra parte de la normatividad que tiene que ver con los derechos de carrera. Ustedes me dirán si es necesario, si hay personas aquí interesadas en saber. Por ejemplo, dice, ay, mire, es que yo estoy hoy en la 2C y con maestría y resulta que me voy a presentar para el ingreso y quiero que me reconozca la maestría. ¿Dónde quedo? O sea, ese tipo de derechos de carreras, no sé si son pertinentes, compañeros Elkin, Henry, que aclare o según la población no son necesarios. O se abren pues las preguntas para que podamos como mirar ahí que otras cosas. Sería por este lado que dejaríamos como la exposición general, no sé qué otras preguntas, inquietudes tengan.
Sí, mi profe, tenemos otras preguntas en el chat. Espera que Listo. las leo. Dale, lee. Listo, profe, bueno, están preguntando si la experiencia suma para presentarse a docente y si es mejor poner la experiencia ahí. Según la convocatoria, si no la modifican, yo sí les pediría a los compañeros y compañeras, nosotros normalmente sacamos una hojita haciendo aclaraciones, porque nos ha pasado, por ejemplo, como es, para docente no nos vale nada la experiencia para definir el perfil, pero sí vale para sumar en antecedentes. En antecedentes, como ustedes vieron en la presentación, hay un porcentaje de la experiencia y eso lo puede dejar mejor ubicado. Ustedes saben que el listado de elegibles se consolida y en el puesto que usted quede tiene más oportunidades de escoger la plaza. No es igual si quede primera de 10, de 20, así que de 100. O a veces, como los listados de elegibles tienen 2 años de vigencia, digamos que se consolida todo en diciembre. Todo el proceso y en enero empiezan las audiencias. A partir de la primera audiencia, que queden firmes el listado realmente, dura el listado 2 años. Entonces, puede ser que usted, ¡pum!, hicieron las audiencias y las plazas que convocaron se acabaron en el 2024, en mayo, digamos. Entonces usted dice, y quedó consolidada en diciembre de 2023. En diciembre de 2022 queda consolidado. Estoy poniendo un ejemplo. En enero empieza la primera audiencia y en mayo se acabaron, del 2023. Hasta prácticamente enero del 2024, todas las plazas que salgan se surten por ese listado. Se acabaron. En Bogotá salieron 700 plazas de primaria y usted quedó de 780. Si en las audiencias renuncian, pueden llegar a mí. Por eso hay que estar muy atentos. A veces la gente dice, ay, yo no me di cuenta que me tocaba a mí. A todas las personas les adjudican una plaza, a todas. Y tienen un tiempo para ratificarse y si no, aparecen como renuncia. Así no vayan a la audiencia. Pero resulta que ha pasado que, digamos, en mayo se acabaron todas las plazas. Antes utilizaron eran 700 plazas y van ya en el 780 porque hubo renuncias. Pero resulta que las plazas que oferten ahorita, a final del año entrante pueden sumar porque hay renuncias. Y durante este tiempo renuncias. Entonces, como la lista quedó, digamos, ya para iniciarla en enero de 2023, solamente hasta enero de 2025 pueden hacer uso. Entonces, imagínense todas las plazas que salen en 2 años. Pueden salir 10.000, 11.000. Y recuerden que además, una vez se agote el listado nacional de su entidad territorial, ese listado se utiliza para el departamental y para el nacional. Ejemplo, yo me presento en Envigado, que es 70 y solo habían 38 plazas. Pero resulta que Medellín en esa plaza tenían 50 y solo pasaron 42. Entonces llaman a esas plazas, a esos 8, uno se puede inscribir y solicitar entrar ahí y puede ser que estando tan atrás, poquitos se inscriben y llegue allá. Por eso, compañeros y compañeras, es muy importante meter los antecedentes que tengan, que como digo, solo se vale la experiencia, los obtenidos igual, después de haber obtenido el título hasta el día que den allí. Hay una cuestión y es que en la convocatoria se entiende en esta que en el caso de la de antecedentes hay una etapa de antecedentes, por eso hay que esperar el cronograma cómo lo van a sacar, ¿sí? Es muy importante esto, pero los antecedentes para nosotros nos suman y es muy importante pelearse el puesto. Eso suena horrible, esto es competencia, pero le ha pasado a uno muchas cosas que ve frente a estos puntados, la gente que se muere en un listado
porque el otro le ganó por un porcentaje, los compañeros y compañeras que no se dan cuenta que quedaron clasificados y le asignaron la plaza porque sí entregó los antecedentes, solo subió. Una cantidad de situaciones. Yo he ido a todas las audiencias casi. El último concurso fue menos, además porque fueron virtuales la mayoría, los otros últimos concursos, pero yo me sentaba particularmente en Antioquia a ayudarle a escoger a la gente cuál plaza era mejor, según su puntaje, y eso era un sufrimiento, una lucha, y renunciaba a montones porque eran plazas a 10 horas del casco urbano. Entonces en el municipio es muy bonito, Urrao, pero hay veredas que quedan a un día, 2 días del casco urbano. Entonces todo esto hace que la gente mire bien a dónde se va a presentar, conozca las plazas y el día de las plazas también. Entonces para eso sirve la experiencia, pero digamos que yo puedo subir la experiencia ahorita al CIMO. La vez pasada dieron una etapa para meter las experiencias que podían certificarse, pero ahí también invalidaron otras, y eso se pidió ahorita que lo aclararan bien para esta convocatoria, ¿sí? Aquí preguntas, yo estoy leyendo las preguntas. A ver, voy a resolver unas que tengo claridad, otras de verdad que sí tengo que esperar a que saquen el cronograma y que aclaren unas situaciones concretas. Ya le expliqué que la experiencia para docentes suma para la clasificación. La presentación, sí, yo ahorita se la puedo enviar al compañero. Se me perdieron las preguntas. ¿Dónde estamos? Voy a cerrar la presentación. Ay, me perdí en la vida. Yo cierro la presentación. Ya, para que no me enrede. Pregunta, bueno, sí, se las vamos a enviar, que están en las redes, incluso están en el blog, entonces les sirve. Bueno, me dice que ahora sí entendió, creo que fue lo de la experiencia, o no sé. Entonces vuelvo y digo que es importante ponerla porque sirve para la clasificación. Y he conocido gente que ha muerto en los listados porque no, por más que corran, pues son muchos. El año pasado quedaron 72 plazas, creo que fue en Envigado, para docentes orientadores. Y la gente que estaba repila y que tenía algo de experiencia le subió, pues quedaron en un puesto, pero la gente que estuvo pila se inscribió para apartados, se inscribió para otras entidades que se les agotó la lista que tenían o surgieron nuevas plazas que no estaban en la convocatoria y ahí les dio. Ya lo de títulos quedó claro que hasta el último día de la inscripción, o sea, si en el cronograma sale que la inscripción es hasta el 25 de octubre, hasta ese día puedes actualizar, y si obtuviste el título por la mañana, te sirve, pero si lo obtuviste el 26, ya, no te lo vale. ¿Sí? Bueno, esta pregunta es súper importante. Ya estoy de planta en el distrito. Si me presento y paso al concurso, se generan conflictos los propios de uno, pero en cuanto a la carrera docente, no. Yo ya lo hice. Obviamente hoy ya es diferente porque yo lo hice antes de que saliera el 915, que reconoció derechos de carrera que no estaban, pero quitó otros que habíamos logrado mediante algunos vacíos de ley que nos aplicaran a la norma general. Eso es otro dato. No pasa nada, lo contrario. Como yo tengo derechos de carrera, por ejemplo, en el 2015 yo me presenté, yo era docente de primaria en Medellín y me presenté nuevamente a docente de primaria. Tenía un objetivo que era meter mi título, yo estaba en la 12, en esa época no tocaban la letra, ahora sí tocan la letra. Pero pongo el ejemplo, si yo estoy escalafonada en la 3C o en la 3D, así me tienen que nombrar, no me tocan el escalafón. Si yo estoy escalafonada en la 2, B con maestría, me reconocen la 3, pero me dejan en la A. Si estoy, por ejemplo, en la 3D con maestría, creo que te quedo en la 3C, me toca mirar bien, o sea, me reconocen el título y me dejan la letra de tal manera que no quede ganando menos de lo del anterior empleo. ¿Qué hago yo cuando paso? Me voy y escojo la plaza. No puedo escoger la misma plaza porque mi plaza no va a salir ofertada, y no va a salir ofertada porque la estoy ocupando yo.
Cuando yo escojo plaza, yo la escogí en otro colegio, mi plaza la declaro en vacancia temporal sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no la pueden tocar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo la libere. Cuando la libero, tengo la obligación de elaborarla cuando supero el periodo de prueba. Si pierdo el periodo de prueba o no me gusta donde estoy, me puedo devolver a mi plaza anterior. Si para el ascenso me piden 2 evaluaciones de desempeño, puedo utilizar las que tenía en el anterior empleo. Digamos que yo 2022 estoy en periodo de prueba, 2023 estoy en periodo de prueba y voy a para ascenso en el 2024 o en el mismo 2023 me alcanzo a inscribir en el proceso. Entonces, yo puedo utilizar la evaluación de desempeño del 2021-2022 y el 23 está en periodo de prueba. Eso no me afecta, o sea, esto es algo que nosotros peleamos, ustedes no saben la pelea tan horrible en el 2010, hasta que ganamos derechos de carrera. Yo estuve al frente y logramos que la Comisión Nacional del Servicio Civil sacara una circular 07 del 2011, donde nos reconocen los derechos de carrera. Peleamos todo el 2010 y hasta el 2011 lo logramos y tuvieron que, porque había un audio, pero no había ninguna norma. Y después hubo muchas peleas hasta que sale el decreto 915-2016, donde se reconocen varios, pero ya quitan lo de la letra, porque antes yo pasé sin problema a la 12 a la 13. Me respetaron la letra porque antes lo reconocían antes del 915, que además trajo otras afectaciones, así como trajo entonces no hay conflicto, te garantizan todos los derechos de carrera, el tiempo de servicio, los años, no te pueden sacar del fondo de prestaciones, nada de eso es automático. ¿Listo? Ahí está en el decreto 915 y está en la convocatoria. Al final dicen qué hacen, cómo es la actualización de escalafón o cómo es la inscripción. Bueno, dice, si se tiene 2 títulos universitarios y uno de ellos es de una licenciatura diferente a la plaza que me postulé, debo también hacer el curso para profesionales no licenciados. Ojo, si yo tengo, por ejemplo, ingeniera civil, ¿cierto? Y me presenté para matemáticas, pues yo tengo una licenciatura en pedagogía. Yo les voy a contar que varias entidades territoriales lo reconocen. Dicen, no, ya tienen los créditos con licenciatura. Pero hay otras que no lo reconocen. Y el ministerio de un concepto absurdo. Porque incluso hay entidades que si usted es ingeniero agroindustrial y pasó y está en ciencias naturales, le valen, y si usted es normalista, con la normal valen. Pero ya dijeron, no. Hay un concepto ahí, unas entidades lo utilizan, otras no, porque recuerde que los conceptos no son obligatorios. Y entonces le dicen, no señora, el requisito es o el curso o estar cursando una maestría o una especialización y terminarlo y mostrarlo en el momento que lo termine y cumpla con el tiempo. Por eso le digo que no se metan con convalidados, porque qué cantidad de gente que han destituido en el último con esas convalidaciones. Ah, que es que yo demuestro que va a terminar la maestría, entonces cuando me nombren me van a nombrar en la 3 con maestría AA. Yo termino el periodo de prueba y soy licenciada o, perdón, soy profesional de otro área, me tienen que nombrar en la 2A. Cuando yo entregue mi maestría, simplemente ratifican que va a seguir en carrera. Si no la entrego a tiempo, me destituye. Y me reconocerían el incentivo, pero no me ascienden al escalafón. Porque alguna gente dice, ay, no, es que ya tengo más tiempo y me lo van a aplazar. No, porque entonces sería desigualdad y eso no pasa. Una capacitación del CIM. Mire, entren a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a los correos, a este enlace. Hay unos ¿cómo se llaman? Unos videitos donde explica. Súper sencillo, dice, son lo más de chévere, yo aprendí a utilizarlo ahí. Entonces, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, es el proceso, la capacitación la hacen así, estaba el muñequito cuando yo le hice, este es el CIMO, escriba tal cosa, miren, no sé qué, hay
se me olvidó el nombre de un instructivo, no, sino bueno. ¿Tutorial? Un tutorial. Un tutorial donde explican todos los pasos y casi toda la comisión mete un tutorial. Por eso, así como les explicamos ahorita, vayan y miren los tutoriales, cacharríen la página de la comisión y usted encuentra ahí tutoriales tal, no sé qué, y encuentra las temáticas. En el caso del CIMO había un tutorial, tocaría revisar si está ahí, pero eso es importante. Esta pregunta de Karen, a ver. Si mi título no licenciado no aparece en el listado de docentes de área, ¿cómo se solicita revisión para ver si aplica? Usted lo mete y puede hacer la consulta desde ya en la CONACYT, ¿sí? Pero cuando empiece el proceso, la comisión quedó de que esos títulos, por ejemplo, usted se presentó a Ciencias Naturales y tiene un título ingeniero agroalimentario, no sé qué, y no aparece. Entonces, usted solicita, ellos revisan. ¿Qué revisan? Que los contenidos del pénsul cumpla. Y la CONACYT da ese concepto. Entonces, si tiene dudas en este momento, puede hacer en la página del Ministerio está a la sala CONACYT que por favor le diga si su título aplica para enseñanza en tales áreas. Y ellos tienen que responder y ese es el que utiliza para pelear que ingrese. En el momento, alcanzamos por ahí esta semana, si tienen algunos títulos, a enviarlos y yo misma hacer la consulta, incluso porque ya pueden incluirlos en este manual de funciones. ¿Listo? ¿En qué resolución o decreto aclara acerca de las maestrías que nos sirven para solicitar el ascenso o sirve cualquier, para ascenso o para nombramiento? Para el nombramiento necesitamos que sea en educación. No me sirve en química, no me sirve en sistema, en educación. Tiene que ser en educación. Para inscripción al escalafón, la especialización o la maestría tiene que ser con énfasis, puede ser de didáctica, de pedagogía, pero que tenga énfasis pues en educación, porque le están pidiendo es que sea en educación. Para el ascenso, reconoce las maestrías transversales, ¿sí? Pero es importante que nosotros hagamos el proyecto de grado en el área que hay. Por ejemplo, yo puedo hacer una de uso de tecnologías en el aula, esa me la vale. Bueno, tal de educación en el aula, tal, me la vale. Pero mi proyecto de grado, porque es de tecnología, lo tengo que hacer, y yo soy de educación física, lo tengo que hacer con educación física, o sea, un simulador para la masa, el peso, no sé qué, para que los estudiantes tal vaina, me meto en eso. De ciencias, tiene que ser aplicado en primaria, porque eso es lo que revisa. Y normalmente lo que ustedes hacen es revisar el SNIES y en el SNIES aparece por detrás. El SNIES es un registro. Ustedes simplemente entran a la página del ministerio y ahí dice SNIES. Usted entra allí, mete el título de la universidad o el código que lo tiene ahí de SNIES y ahí dice nuestro título para educación, para economía, para administración. Ya con eso, ¿sabes? Si dice educación, ese te sirve. ¿Listo? Ese es uno. ¿Cómo afecta el proceso de selección las multas para el concurso y para los provisionales? ¿Las multas? No sé de qué me habla. Y esa pregunta de Cristian me gustaría que me la aclarara. Creo que ya contesté todo. Hay una cuestión. De hecho, vamos a tener que esperar a que salga esa otra convocatoria, que ajuste las dos convocatorias y que haya cronograma para virar algunas cosas de etapas y estar muy pendientes. ¿Listo? Ya sería por ese lado. Listo, profe. Creo que has despejado varias dudas. No sé si el compañero Cristian, que tenía la duda, la última duda de
de las multas, de pronto si quieres aclarar la pregunta, te daría la posibilidad de hablar Cristian Leonardo Morales. Cristian. Te doy la posibilidad de hablar ahí, Cristian, a ver si puedes. Elkin, creo que la pregunta se había formulado en una sesión anterior. Yo asumí e hice la tarea de que eran multas de tránsito o multas de ese tipo. Y pues como le dan a uno los antecedentes de Procuraduría y Contraloría, pero hablando con jurídica de la ADE, pues usted lo que tiene es una infracción que debe pagar, pero no ha cometido ninguna falla disciplinar. Si es por ese lado de multas, la respuesta pues es clara. No te pueden inhabilitar por tener una multa o una deuda con el Estado, pero sí por tener irregularidades. Y también me dijo jurídica de la ADE que una persona que haya estado en la cárcel y ya haya pagado su condena y haya quedado libre, también se puede presentar porque tuvo una condena, pero ya la cumplió y quizás puede ser, eso sí no sé, de pronto Marta lo sepa, ponderable si tiene el mismo puntaje con otro docente que quizás nunca haya estado en ningún delito. Es decir, la persona que nunca haya estado en la cárcel puede pasar si la otra persona tiene un puntaje. No sé si eso es cierto o no, pero yo creo que él se refiere a multas, Marta, a multas de tránsito, de pronto inmovilizaciones de su vehículo, etcétera. No sé si estoy Ahí equivocado. está el profe. ¿Qué tal? Le aclaro cuáles afectan y cuáles no afectan. En caso de que multas, cualquiera que genere inhabilidades, nosotras somos funcionarios públicos y entonces resulta que entre los antecedentes aparece que usted quedó inhabilitado por ocupar puestos públicos. Hasta ahí llegó, así tenga el mejor puntaje. Usted puede estar detenido y eso no le afecta. El problema es que ya haya precluido y que no le genere inhabilidades. Y que obviamente por eso las personas que han tenido alguna situación de una detención tienen que ir y mirar porque muchas veces usted ya hace tiempos pasó, pero la noticia criminal no la baja y usted aparece todavía como si tuviera deuda. Pero yo tengo compañeros que por alguna razón presos políticos estuvieron detenidos y hoy no les afecta porque no tienen antecedentes. Por ejemplo, a mí me pueden sancionar por abandono de cargos. Yo trabajaba en el sector público, incluso puede ser en bienestar familiar, pero era funcionaria pública y yo abandoné el cargo, me hicieron un proceso disciplinario, me sancionaron 3 años, 4 años, 5 años, me presento y me dicen, vea señora, usted está sancionada, no le puede seguir el proceso porque todavía le faltan 2 años, dentro de 2 años venga y se presenta. No tiene otra posibilidad, o sea, por eso los funcionarios públicos pues nos toca estar pendientes, a uno le hablan procesos disciplinarios por muchas cosas, pero el problema es si sigue el debido y que falla. Esas son una. Otras que tenga deudas con la justicia. Es diferente a que usted ya haya sido judicializado y haya pagado su pena, a que tenga deudas con la justicia y que le aparezca. Sí, que usted hace parte de un robo, qué tal, que no sé qué puede pasar. Entonces, todos los que vamos a sacar antecedentes, yo me acuerdo que antes nos tocaba en el DAS, a uno le daba susto que de pronto le apareciera por allá algo, un homónimo, cualquier cosa en esto, pero eso pasa. Entonces, no lo afecta para que se dé cuenta. Hay una pregunta aquí de cuánto tiempo se demora el proceso de citación de audiencia. ¿Sí? Bueno, y lo de los puntajes de empate, eso no cuenta. Para el puntaje de empate cuenta si ha sido jurado votación, si haber votado, no, perdón, jurado votación, no, haber votado, cuenta también de si tiene mayor puntaje en la prueba de competencias que el resto. Hay varios como ítems, si es desplazado y eso ahí está en la tablita, esa sí no la tengo ahí, pero así es que se desempata, pero no se ha tenido esto o no, porque pues hay muchas formas que se tienen. La audiencia. La audiencia, a veces, mire, yo me presenté en el 2012
se paró el proceso. Presenté el examen en 2013, esa fue la segunda vez. Y los primeros que nos nombraron en julio de 2015. 15. La audiencia se paró lo que sea por demandas, contrademandas, tutelas, eso fue súper raro. Y en la primera vez me presenté, me escribí en noviembre de 2005, presenté el examen en 10 de diciembre y el 18, el 10 de julio, yo ya estaba anotada en el periodo de prueba del año siguiente. Para 2023 y me sale todo. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien hablando? Entonces, esto que pregunta la compañera de la audiencia depende del proceso, de lo que se esté dando. ¿Cómo va la cosa? Yo les digo, compañeros, que este año no hay nombramientos en periodo de prueba. No los hay. Si usted está haciendo una maestría, como les digo yo, en tú que haga, los nombramientos van a ser en grande. Es más, hay gente que puede empezar la maestría ya y como los nombrarían los primeros, si les va bien, en enero de 2023, van a tener todo el año, hasta noviembre 28, hasta el último día, para acreditar la maestría. Entonces, si ustedes están pensando en el curso, hagan la maestría, porque la diferencia entre empezar en la 3 a tenerla y esperar sin saber cuánto es muchísimo. Entonces, una orientación que estoy dando a la gente, haga la maestría para eso. Entonces, por eso le digo, compañera, no sé, eso depende. Lo que se buscó con el manual de funciones, con varias cosas que afectan el proceso, es precisamente mitigar todas las posibles demandas. Bueno, yo creo que ya están contestadas todas. Sí, profe, creo que ahí ya redondeaste con todas las dudas que tenían los profes. Muchas dudas teníamos sobre derechos de carrera. Creo que las has despejado. Y pues te agradecemos, profe, estas casi 2 horas que nos has compartido acá, estas experiencias y estos apuntes que para los que nos vamos a presentar, para los docentes que van a entrar a carrera docente, son muy importantes y son claves para el magisterio. Listo, Elkin, muchas gracias por el espacio. Sé que a veces es un poquito difícil sacar el tiempo. Hemos hecho otras charlas frente a estas situaciones, pero ahí estamos al tanto y las orientaciones que se den se las podemos ir mirando porque nos toca ir monitoreando el proceso, haciendo avisos de última hora, atento con compañeros que va a pasar esto, que hubo estos cambios, porque eso es un karma. Los que entramos de primerazo y hemos estado en todas estas, yo he estado en absolutamente todos los concursos, hemos hecho documentos, materiales, charlas, asesorías, y ya la gente nos busca porque hemos estado en eso, la pelea que hemos con los derechos de carrera. Nada, he tenido la fortuna de estar en absolutamente todas las peleas de todos los cargos y todas las situaciones desde el 2006 que inició nuestro calvario, pero entonces eso nos ayudamos entre todos y vamos descubriendo muchas formas. Entonces, ojalá todos los que estén aquí pasen ese concurso y podamos estar en el proceso de carrera docente aquí luchando día a día. Listo, profe, pues ojalá así sea, profe. A todos y a todas los profes que nos acompañaron hoy, muchas gracias por este acompañamiento, este respaldo que le han hecho al curso. Y les recuerdo que las sesiones las van a poder encontrar en nuestro perfil de Facebook. Ese enlace lo vamos a enviar en el próximo correo. Y la próxima sesión, que es lectura crítica, estaremos el otro sábado a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde en este componente de la prueba evaluativa. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por participar. Recuerde que somos el equipo de maestros y maestras en marcha. Síganos en nuestras redes y esperamos todos y todas este curso les sirva de apoyo. Vamos a volver a enviar el cronograma y hay unas sesiones presenciales para que se vayan agendando. Entonces, muchas gracias a todos y a todas, profes, y nos vemos de hoy en 8.